8:53 de la mañana ya nos acompaña nuestro primer invitado, Roberto López, constitucionalista. A los tiempos, Roberto, ¿cómo está antes que nada su salud? Feliz año. Ya envejeciendo, gracias. Gracias, Carlos. Los ancianos tenemos problemas de salud siempre. El día que te levantas y no te duele algo, piensas que estás muerto. Así que ya. Pues bien, bienvenido, Roberto. Roberto, se ha dado una discusión el fin de semana respecto de este nombramiento, primero a una persona, luego a otra persona por parte del presidente en calidad de vicepresidente o vicepresidenta encargada. En este caso, Cynthia Gelibert es actualmente, de acuerdo al decreto presidencial, a quien se ha encargado las funciones de vicepresidenta, en virtud de que entiendo que el argumento del decreto es que la señora Verónica Abad ha sido delegada con funciones diplomáticas y hasta que no se presente en la misión diplomática, pues ellos han considerado una ausencia temporal que le facultaba entonces aplicar el 150 de la Constitución, que establece que cuando la vicepresidenta esté en ausencia temporal, el presidente puede encargar a un ministro la vicepresidencia. Ya. Como hay tanta confusión en las redes, primero un saludo al público. Buenos días. Roberto. Hola, Pocho, lo mismo para ti. Qué gusto verlo a todos. A ver, vamos a explicarlo, no para ustedes, no se ofendan, es para el público que sigue empecinado en cuestionar la asunción de la vicepresidencia en base al decreto del presidente, que de paso lo hemos traído para analizarlo. Y entonces vamos a explicarlo de una manera gráfica, como cuando damos clases, con manzanitas, para que los sectores opositores lo entiendan, porque parecen no entenderlo. Yo no sé si pueden acercar la cámara. Aquí he traído cerezas, porque no puedo traer manzanas tan grandes. Ok, vamos aquí. A la izquierda tenemos la tapita blanca, que es el Ecuador. A la derecha tenemos la tapita lila, que es Turquía, a 12.136 kilómetros de distancia. Entonces, digamos que la manzanita, que es una cereza disfrazada, que la cereza es la vicepresidenta Abad, ¿sí? Y que la cereza de la tapita lila son las funciones que el presidente le encargó en su decreto 492, me parece que es, ¿no es verdad? Entonces, las funciones de la vicepresidente están a 12.000 kilómetros de distancia del Ecuador, donde ella está. Ella es la manzana y la tapa blanca es el Ecuador. Entonces, acá la tapa lila es Turquía. Aquí están sus funciones. ¿Qué dice la Constitución? Me lo sé de memoria, dice, se considera ausencia temporal la enfermedad, descartémosla, o cualquier circunstancia que le impida el ejercicio ¿de qué? De sus funciones a 12.000 kilómetros de distancia. ¿Ya? Como la fuerza mayor. Vamos a la fuerza mayor, gracias a Dios. Carlos de Tomaso es profesor de Derecho Administrativo y sabe que no es el concepto del derecho civil, porque el derecho que regula la administración, recordemos, el presidente se llama ejecutivo igual, gobierna y administra. El artículo 147 dice que es la máxima jerarquía de la administración. Entonces, el régimen aplicable al derecho, a la administración pública es el derecho administrativo, sí, el derecho público. Administrativo, de fuerza mayor. El concepto de fuerza mayor del derecho administrativo es distinto del impedimento imposible de resistir del título preliminar del Código Civil. No, el derecho administrativo, y he traído un libro para corroborarlo, de derecho público, porque no es cuestión de saber derecho constitucional. Tú lo sabes, Carlos, tú has sido profesor, hay que saber derecho administrativo, derecho constitucional, derecho político, todas las ramas del derecho público para opinar sobre asuntos relacionados con la teoría del Estado, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto de fuerza mayor que nos trae, que recoge el derecho administrativo? La fuerza mayor es el acto, orden o disposición judicial. Doy la referencia bibliográfica después. Entonces, ¿qué es lo que configura la ausencia temporal de la señora Abad? El no haber asumido el encargo a 12.000 kilómetros de distancia. La señora se encuentra ausente porque nunca asumió funciones, y como el artículo 146 dice que esa ausencia temporal, cualquier circunstancia que le impida ejercer las funciones, el acto de autoridad contenido en el decreto presidencial que le ordena, todavía no llega a Turquía, es una vicepresidente sin funciones. ¿Por qué es relevante el tema de las funciones?
porque la ausencia temporal es cualquier circunstancia que le impida ejercer las funciones. Dice, enfermedad, cualquier circunstancia como la fuerza mayor o conjunción disyuntiva o no copulativa y o cualquier circunstancia, perdón, o la licencia de la asamblea, ¿ya? Yo te he escuchado siempre sostener que la licencia es importante, pero aquí no ha sido concedida, lo dijiste hace un momento al inicio del programa. Entonces, descartemos la enfermedad, porque son 3 supuestos del artículo 146. No hay enfermedad, no hay la licencia, hay la circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer sus funciones, porque sus funciones no están en el Ecuador, sino a 12.136 kilómetros de distancia, 16 horas y media de vuelo. ¿Ok? Entonces, la señora se encuentra en ausencia temporal. En ausencia temporal, ¿qué ha sucedido? Porque los precedentes jurídicos son muy importantes. Resulta que el señor Correa, en el año 2017, designa vicepresidente de la República a una señora llamada Sandra Naranjo. Les voy a dejar el decreto aquí, creo que ya lo tienes, Carlos, te lo dejo Pocho, y otro para Oscar. ¿Qué año es esto? Revísalo. Entonces, designa vicepresidente de la República a la señora Sandra Naranjo porque el señor Glass estaba como hemorroides o mal de amor, tiene todas las enfermedades. Estaba de candidato. Okay. Enero de 2017. Perfecto. Porque estaba de candidato. Hay Después que de eso, marcar esa precisión histórica. vamos, porque hay 4 eventos más como este. Lenín Moreno tuvo 4 vicepresidentes de la República. Primero se llamó Glass, fue destituido, apresado. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Lo mismo, un decreto exacto designando, en la ausencia temporal de Glass, a María Alejandra Vicuña, de ingrata recordación. Después de que se produce la ausencia definitiva, que la temporal se convierte en definitiva, creo que por el transcurso del tiempo, nombra a María Alejandra Vicuña enviando la terna, es decir, él tiene la potestad nominadora, que es lo que se invoca en este artículo, ¿ya? Envía la terna y nombra vicepresidente a María Alejandra Vicuña. Después María Alejandra Vicuña, como todos estos enjuiciada, sentenciada, nombran a Otto Sonnenholder, mismo procedimiento. Después Otto renuncia y nombra a María Alejandra Muñoz. Lenín Moreno envía la terna el 10 de julio y el 17 Claro, pero digamos, separemos cuando es una designación definitiva de un reemplazo de presidente, a una ausencia definitiva a la ausencia temporal. Ya. En este caso estamos hablando de una ausencia temporal. Sí. Siempre que se produjo la ausencia temporal, se usó este procedimiento. Eso es lo que quiero decirles. Ahora, lo interesante, para ustedes que transitan los caminos del derecho constitucional, es que esto de aquí tira al suelo la teoría de la quinta función. ¿Por qué? Porque están invocando, esto es lo que hizo Correa, lo que hizo Moreno. A ver, perdón, porque no terminé. El presidente Noboa nombró antes de esta vicepresidente y de Sarija Moya recientemente, hace un mes y pico, vicepresidente a Sarija Moya. Ese decreto fue objeto de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no declaró inconstitucional el decreto. Ergo, tenemos un precedente implícito de constitucionalidad de este decreto. No calificó, no es que llegó a sentencia, sino que... Carlos, pero tú sabes que, perdóname que te haya interrumpido, pero si la Corte conoce una acción y no la declara inconstitucional, porque es su obligación dirimir las controversias, las Cortes dirimen controversias, si dice es inadmisible, sabiendo que es inconstitucional, no está haciendo lo correcto. Yo no creo que hayan procedido así. O sea, simplemente no declararon la inconstitucionalidad porque consideraron que el decreto es constitucional. Ahora, te hago una pregunta. Ya, sí, Pucho. Roberto, ¿qué pasa si hoy la vicepresidenta coge un vuelo y se va a Turquía? En ese momento, pues eso es lo que debió haber hecho, por Dios. Ya, pero ¿qué pasa si lo hace hoy, mañana? El decreto dice que puede posesionarse hasta el 22 de enero. Queda sin efecto el nombramiento de la señora, no me acuerdo. Es que el decreto dice que encargo hasta que la señora Abad asuma la consejería en la embajada de Turquía. Exactamente como dice Carlos de Tomás. Ok, entonces ahí se produce otra discrepancia jurídica. Compra un boleto hoy día, se va la señora, mañana dice aquí estoy en Turquía. Sí. Muy bien. En ese momento se deroga el decreto ejecutivo que nombra vicepresidenta temporal a la señora Yeliver. Ok, perfecto.
Pero el presidente está en campaña, pero no ha pedido licencia. Por tanto, la vicepresidenta tampoco podría asumir porque está ocupado el cargo. Pero ahí viene también la presión de que tiene que pedir licencia. Entonces, Sí. ¿cómo analizarías tú desde lo jurídico esto? Vamos a ir a la licencia después. Déjame terminar esto aquí porque Sí. creo que es importante. Se lo acabo de decir a Carlos en el corte. Este decreto, digamos, de lo cual el presidente de Noboa pues no tiene la más mínima culpa de esto, nos revela una de las trampas de la Constitución de Montecristi, porque aquí se invoca el numeral 9 del artículo 147, escondido ahí en un resquicio, que le permite al presidente de la República nombrar vicepresidente a todos los funcionarios en los cuales tiene el poder de nominación, ¿ya? El artículo 147, y lo leo, dice: entre las potestades del presidente, nombrar y remover a ministras, ministros de Estado y a los demás servidores públicos cuya nominación le corresponde. ¿Quién nomina al presidente de la República? El pueblo. No. El presidente nomina, envía la terna, eso se llama nominar. A ver, O sea, al presidente de la República, ¿quién lo nomina? No. Es que eso preguntaste ahorita. No, el presidente, en el artículo 147, numeral 9, dice que puede remover a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, en los cuales él tiene el poder de nominación. Ah, ya, claro. a Los ministros, ¿Quién nomina? Porque qué toda la lindo, función ¿no? pública. Crean una quinta función para quitarle al presidente el manejo, o sea, la designación de todas las autoridades del Estado. Pero dejan una disposición que le permite al presidente, en corto y en chiquito, nominar al vicepresidente de la República cuando considere conveniente, lo cual contradice toda la teoría de la quinta función. ¿Para qué creas una quinta función, un consejo de participación, si resulta que el presidente puede remover al vicepresidente de la República porque tiene la potestad nominadora? Parecería que no lo se puede refiere remover. más bien a los que él mismo designa, Claro, como los ministros. No, dice secretarios ministros de y Estado. otras autoridades. Si Pero- quieres- no el vicepresidente. Pero hay todo otro parte de la otro capítulo de la Constitución que regula que el vicepresidente tiene las mismas reglas que Así el es, presidente. así Entonces, es. al presidente lo puede remover en un juicio político la Asamblea, o si hay ausencia definitiva, pues está la orden de sucesión. Es decir, hay reglas especiales para el vicepresidente. Sí, a mí me gusta mucho esa forma de argumentar, porque la vicepresidencia está dentro de la función ejecutiva. La función ejecutiva es presidente y vicepresidente. Pero ese artículo habla de las inhabilidades. Porque bajo esa teoría caeríamos en lo mismo que la ministra de Trabajo cayó, diciendo Claro. la vicepresidenta es cualquier funcionaria No, pública, entonces la yo también la puedo... La vicepresidenta Ahí donde solamente pudiera ser reemplazada Ya. por el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, en una ausencia temporal. Ni siquiera Ya. en ausencia definitiva, porque Ya. en ausencia definitiva quien nombra es el Congreso, la Asamblea Nacional, a través de una terna presentada por el presidente. En ausencia temporal, bajo las tres causales que establece el artículo 146 de la Constitución, que lo Exactamente. ratifica el 150 en relación al vicepresidente de la Ahora, República. yo quiero solamente, Pocho y Oscar, quiero volver a profundizar en algo. Una Porque, sola precisión, en Carlos. esto del Hay- decreto del presidente. nosotros Quiero lo que volver a estamos preguntar haci- algo. Ya, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es razonándolo, pero recuerden una cosa: la Corte Constitucional ha avalado la constitucionalidad de esto al no declarar la inconstitucionalidad. Es decir, nosotros podemos tener cualquier criterio, pero quisiera que por lo menos le den paso a una idea. Hay una antinomia aquí, ¿ya? Hay una antinomia que nosotros la estamos interpretando y resolviendo muy bien, pero eso no quiere decir que no exista. Y que no exista Ahora, la trampita para agarrarse de eso y acudir a este procedimiento Qui- que lo inició Correa con su decreto 1296. Quiero volver al tema Dale. de la ausencia temporal, porque finalmente solo se puede encargar a una persona distinta a la vicepresidenta, Abad, si es que ella estuviera en ausencia temporal. Y bien lo dice Roberto, hay tres causales. Exacto. Enfermedad, que no aplica, Fuerza mayor. licencia Concedida por la de Asamblea. la Asamblea, que no tampoco aplica, aplica. y la que queda es Fuerza cualquier circunstancia de fuerza mayor. Quiero volver a insistir en esto. Ya. ¿Cuál es la circunstancia de fuerza mayor e invocada para efectos de
decir que hay ausencia temporal. Perdón, solamente una cosa. En la versión que yo tengo de la Constitución dice circunstancia de fuerza mayor que Que le impide que ejercer ejerce su función durante un periodo de un 3 periodo de... meses. Sí, Claro. voy a leer la textual. Dice, u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses. Porque Porque si si ya ya es es por de 3 meses, ya meses se es vuelve definitiva. definitiva. Entonces, por eso, la fuerza mayor está dada porque la señora tiene que viajar a cumplir su función. O sea, quiero entender claro Sí. cómo fundamentan la fuerza mayor. En lo que te dije, en el concepto del derecho administrativo de acto de autoridad que está en la doctrina, ¿no? ¿Verdad? Que el derecho administrativo define la fuerza mayor como acto de autoridad. Es una de las... Una de las formas es Sí. acto de autoridad Sí, pública. Sí, se un buen define. ejemplo, las concesionarias, por ejemplo. Cuando yo era asesor del ministro de Obras Públicas, el día que había una huelga y cerraban un peaje, yo tenía al abogado de la concesionaria al lado. Decía, acto de autoridad, porque ustedes cerraron la carretera, compénsenme la baja del tráfico. ¿Ya? Entonces, Ya, está clarísimo. aquí, por eso, volvamos Ok, a entonces, este caso en particular. Sabemos, Carlos, que en el sistema constitucional ecuatoriano, que es una locura porque las competencias públicas nacen de las normas, no de las voluntades. Pero aquí se bailaron ese criterio, ese concepto que siempre estuvo en el derecho constitucional. Y el presidente de la República, el vicepresidente ahora, la única función que tiene cuando no reemplaza al presidente es cumplir el encargo presidencial, el acto de autoridad. Y es obligatorio Y es- 100% porque no hay cómo forma de resistir. resistirse. Así es, esa es la expresión. No hay forma de resistirse, ¿ya? Entonces, cuando el presidente ejerce su autoridad y decreta, usted hágase cargo de la cocina presidencial. Estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿ya? No hay forma de resistirse, ¿ya? Obviamente, esas no son las funciones de la segunda jerarquía del Estado, pero ir a colaborar en las relaciones económicas del Ecuador en Turquía no es una función pues menor, ¿no? Es una función de jerarquía, ¿ya? Entonces, el momento en que la única función, la única competencia que tiene el vicepresidente Está ordenada en decreto. es exteriorizada en un acto administrativo válido como en un decreto, porque el 147 en el numeral 5 que tú leías hace un momento, dice que el presidente es precisamente quien ejerce la dirección de la administración pública a través de actos administrativos, decretos, etcétera, etcétera. Roberto. Reglamentos. Sí, dime. Roberto, yo desde hace algunos meses atrás, en los distintos programas de opinión que tenemos aquí, tanto Punto de Orden como Centro de Debate, vengo sosteniendo Sí. que no hay causales para la declaratoria de ausencia temporal del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente al salir a campaña, incluso pidiendo la licencia, que insisto, para nuestro Sí. criterio es lo correcto, tenía que Sí. haber pedido licencia, no se produce la ausencia temporal. ¿Por qué? Porque no está enfermo, porque no hay una fuerza mayor y porque tampoco su licencia para participar en las elecciones es concedida por la Asamblea. Por tanto, a la vicepresidenta no le corresponde por obligatoriedad asumir. No hay obligación de encargar. en No hay otras obligación de que ella asuma. Por tanto, el presidente de la República puede encargar el despacho y el despacho lo encarga a la persona que él considere conveniente. ¿Por qué el gobierno o el presidente Noboa no se fue más bien por esa línea que no era absolutamente para nada polémica, que está totalmente determinada en la Constitución, y entonces no entramos a una interpretación de que si es fuerza mayor, lo de acá, lo de allá, que no fue a Turquía, nada, sino que, simplemente en aplicación de la Constitución y de la ley? Aquí está mi licencia, no hay ausencia temporal, por tanto encárguese la señora Gelliver o la señora Moya o el señor Roberto López o el que él considere conveniente. Mira, siendo muy razonable lo que tú dices, con lo cual concuerdo además. Yo no considero que el presidente está en ausencia, porque está en ejercicio de sus funciones, pues por Dios. O sea, esto no pasa en ningún sistema, esto es una más de las locuras. De hecho, la seguridad del presidente tiene que seguir siendo la seguridad del primer mandatario. O sea, eso lo determina incluso la ley de seguridad presidente nacional. en ejercicio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que volvemos otra vez al campo de la interpretación, porque resulta que el artículo 146 dice, se considera ausencia temporal cualquier circunstancia que impide el ejercicio de las funciones, y como el presidente tiene que someterse al No, pero dictado de dice la- tres causales. Sí, la enfermedad, Que no está enfermo. la licencia, que no... Concedida por la Asamblea, que no fue dada, y fuerza mayor, que no hay y ninguna- la fuerza mayor, que es el acto de autoridad que te obliga. Digamos que el acto de autoridad expresada en la norma de carácter general, que es la ley, es la disposición del artículo 93 que lo obliga a pedir licencia para la campaña, ¿no? ¿Verdad? Pero el punto es que siempre caemos en la interpretación de la norma, y entonces el gobierno acudir
a este criterio que me parece, como te dije, muy razonable, muy lógico además, muy sensato, inmediatamente iba a ser atacado y cuestionado, porque por siempre, por todo lo que haga, le van a caer encima. Pero yo quiero darles un elemento más de juicio, porque estamos hablando de la democracia en peligro cuando la Asamblea intenta dar un golpe de Estado. Entonces yo creo que la lógica del presidente, que es un hombre muy pragmático y veo que con una gran firmeza, él no es jurista como nosotros, no es civilista, constitucionalista, tú también. Y entonces él piensa estratégicamente y dice, a ver, si es que tengo la información, y la tenían, ¿ya?, de que van a intentar dar un golpe de Estado, yo no voy a dejar la presidencia en ausencia, pues. O sea, voy a permitir que una norma legal ponga en riesgo la estabilidad democrática del país, una norma legal que la puedo manejar de una forma también razonable, porque el artículo 93, que obliga al presidente a pedir licencia, tiene que entenderse, como les dije hace un momento, Al Rolf escribió un libro que se llama Razonabilidad de las normas. Entonces, todo candidato que se lanza a la reelección tendrá que pedir licencia. ¿Licencia para qué? Para hacer campaña, pues. No es licencia para ir al baño. Entonces el presidente resuelve, en su lógica de gobernante, no de jurista, y dice, a ver, ¿qué me salva? Declaro que no voy a hacer campaña. No hago campaña, no estoy obligado a pedir licencia. Pero además han argumentado que, según la posición jurídica del gobierno, que la sentencia de la Corte establece que esto no es una reelección, Encima, porque no se pasa de un periodo ordinario de 4 años a otro periodo ordinario de 4 años. Ahí acabo de ver un colega constitucionalista leyendo el decreto, dice, la sentencia de la Corte dice que no es un periodo ordinario de 4 años. Un periodo regular, dice, que no es un periodo computable, es decir, yo me alineo con la idea de que cuando tú te eliges y te vuelves a elegir, te estás reeligiendo. Cuando fundas un Estado y lo vuelves a fundar, lo estás refundando. Es decir, es una reelección no computable, ¿ya?, para el periodo. Entonces, si lo expresas así, bájalo, pues sí, es reelección, pero como no va a hacer campaña, ¿tiene para qué pedir licencia? Porque la licencia es para la campaña. Siempre hay un fin en toda norma jurídica, Carlos, ¿no? ¿Verdad? Pero el no hacer campaña es un tema absolutamente subjetivo, porque ya en además, una ¿qué es campaña? no puedes evadir hacer campaña. El hecho de que ya seas candidato en un periodo de campaña, aunque no digas una sola palabra, pues ya estás haciendo campaña. Pero eso es lo que se llama, lo que tenemos, pues viveza criolla. Entonces, yo digo, no voy a hacer campaña y no hago campaña al decir proselitismo, voten por mí, yo voy a hacer tal cosa, no. Pero yo me voy a Zaruma a inaugurar un centro, la obra pública tengo que comunicarla, y todos los ecuatorianos vamos a decir, presidente, no haga campaña, por favor, vaya a Zaruma, que nosotros seguimos con ustedes, no estoy haciendo campaña, no voten por mí si quieren. O sea, ¿sí me entiendes? Es cuestión un poquito de talento, y al presidente lo sobra. Roberto, porque está manejando esta situación desde el punto de vista estratégico, no jurídico. Aquí concluyo, Carlos, ¿ya? Lo que ha hecho, de verdad, yo agradezco que tengamos un presidente así, porque cumplió con su deber de mantener asegurada la presidencia, no dándole paso a que la Asamblea trate de remover un presidente que nadie conoce, una funcionaria que aparece ante la vista del público, cuando él, que tuvo los pantalones para sacar a Glass de la embajada, también procedió estratégicamente, y sobre todo la consecuencia de eso es que todo el pueblo, porque al pueblo no le interesa la legalidad, ese presidente es el único émulo que he visto de León Febres Cordero que era admirado y amado por su pueblo, por los pantalones que tenía, por la firmeza que tenía como gobernante, ¿ya? Entonces, ¿a qué está acudiendo? Al precedente que quedó en la mente de la sociedad, de la colectividad. El presidente es un presidente admirable porque opera con firmeza, es el gobernante que el país quiere. Roberto, una última pregunta, le pido una respuesta ágil. Yeah. ¿Usted es de la línea de la necesidad de otra constituyente para justamente ir arreglando todos estos problemas que han surgido desde el 2008, vacíos, instituciones que no funcionan, instituciones que deben desaparecer? ¿Sí es de esa línea? Sí. Esto está lleno de trampas. La única forma de desmontar el narcoestado... A ver, comencemos por el hecho de que la herramienta que tienen los jueces son las medidas alternativas
para poner en libertad a los pillos. Y la otra gravísima es que se privilegia los derechos individuales del delincuente sobre el bienestar común, sobre el bien general. Entonces, eso hay que desaparecerlo. Y no se puede trabajar con este texto para hacer reformas, porque tiene dos prohibiciones que nadie las ve y que la Corte Constitucional le ha hecho el juego a 3 gobiernos. Esa prohibición está escondida en una frase, Carlos, que se llama elementos constitutivos del Estado. El 441 prohíbe enmendar el gobierno, que es uno de los 3, sino que no lo dice ahí. Pero entonces, cuando la Corte Constitucional permite una reforma, desaparecer el Consejo de Participación, está violando el 441. Y el 442 comparte con el 441 otra prohibición, que es la restricción de derechos. Tú no puedes suprimir el Consejo de Participación, porque es el que promueve el derecho de participación. Entonces estamos en una celda constitucional. Esto hay que botarlo a la basura. Y la pregunta debe ser, ¿debemos volver a la Constitución del 98 con las reformas que el presidente emita a la constituyente? Ahora, no es cualquier constituyente. Perdóname que me extienda. Sin plenos poderes. Es la Convención Constitucional de Filadelfia, 2 años antes. El país no necesita. Hay que hacer una constitución que prohíba el ejercicio del poder constituyente. Lo que tiene que haber es el poder reformador de la Convención Constitucional. Correcto, antes de que los franceses inventaran. Pero escúchenme, sobre todo con una protección, ¿ya? No podemos permitir que la oposición y la narcomafia cope la mitad de los escaños. Tenemos que volver al procedimiento del 78, ¿ya? El 78, cuando salimos de la dictadura, se nombró 3 comisiones. Fueron Osvaldo Hurtado, Jaime Roldós, Galo García Feró, Carlos Feró Blum, Camilo Gallegos, Gonzalo Carolis, Fabián Alarcón. O sea, la crema innata, y redactaron la Constitución del 78. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuidado, que una constituyente nos puede terminar de hundir si no sabemos hacerla. 9:19, Pocho. Gracias a Roberto López, que ha estado con nosotros.